Pues primero agradecer la invitación a la Dirección de Investigación, a Carmen, Blanca, que también está aquí acompañándonos. Y el día de hoy nosotras les vamos a estar hablando de este tema que lo titulamos Convergiendo Saberes, la investigación colaborativa sobre emergencia climática y derechos humanos. Esto pues se debe a que hemos conformado un grupo de investigación sobre esta temática y la agenda que tenemos para presentarles en esta sesión es hablarles sobre el origen de este grupo, las actividades que hemos realizado y los aprendizajes y perspectivas que tenemos. En cuanto al origen del grupo, pues les platico que en el año 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte regional, una corte internacional a la que México está sometida a su jurisdicción. Recibió por parte de dos estados, Colombia y Chile, una solicitud de opinión consultiva. Entonces, eso quiere decir que le estaban consultando a esta corte tan importante sobre la temática de la emergencia climática y los derechos humanos. Y después de eso, la corte decidió convocar a cualquier persona en el mes de marzo de 2023 a presentar observaciones escritas. A estas observaciones escritas normalmente les decimos amici que voy a explicar a qué se refiere esto. Pero bueno, quiero aquí destacar que aunque esta invitación era a cualquier persona interesada, la UDEM recibió a través del director de la carrera de la licenciatura en Derecho y carreras afines, el doctor Raúl Morales, recibió una invitación de la Corte expresamente para que la UDEM participara. Entonces, esa invitación pues me la hizo saber el doctor Raúl y a partir de ahí es como, me la hizo saber a mí porque yo soy profesora de Derecho Ambiental, no por otra cuestión, y así fue como se integra este grupo de investigación del que pues ahora en 2025 pues estamos hablando, ¿verdad? Del día de hoy, que estamos aquí reunidos para eso. Entonces yo les decía que a estos escritos que la Corte invitó a que se presentaran, les llamamos amici curiae, ese es en plural, o amicus curiae en singular. Y pues que primero hay que hablar de qué es un amicus curiae. Y vamos a ver aquí que, por ejemplo, si ustedes piensan en un juicio, como nosotras tres somos abogadas, pues estamos muy relacionadas con estos temas, pero sé que no todos en el público necesariamente lo conocen. Entonces, si pensamos en un juicio, probablemente estemos pensando en las dos partes antagónicas, las dos partes que están en conflicto y el juez. Obviamente puede haber más actores, no solo estos, pero son los principales. Entonces, alguien que no forma parte de este triángulo, pues no tendría por qué intervenir en el juicio, pero sí hay una forma de hacerlo. En algunas ocasiones se permite participar a través de un amicus curiae. Amicus curiae es un término en latín, entonces lo que significa es amigos de la corte. Y lo que quiere decir es que como amigos de la Corte vamos a colaborar con la Corte, vamos a cooperar, sobre todo poniéndole en la mira algunos puntos que queremos que la Corte tome en cuenta cuando toma una decisión o, por ejemplo, información muy especializada. Los jueces, pues, salvo excepciones, son abogados. En la Corte Interamericana, esta que les estoy hablando, todos son abogados. Entonces, los jueces en general, pues, no tienen información especializada sobre cuestiones, por ejemplo, históricas, de biología, de química, etcétera, que en este tema de emergencia climática, pues, vienen muy a cuento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en las opiniones consultivas, en estos procedimientos en que los estados le pueden solicitar a la Corte que opine sobre un tema, también se pueden presentar escritos de amicus curiae. O sea, también podemos, aunque no estamos formando parte del procedimiento, sí podemos aportar
ideas, si podemos aportar información relevante o, por ejemplo, testimonios. Hay gente que aporta su experiencia sobre alguna cuestión relacionada con lo que le consultan a la corte. Hay que tomar muy en cuenta que lo que se le dice a la corte no es obligatorio para ellos implementarlo, aplicarlo, sino que solo estamos contribuyendo para tratar de ayudarlos en la labor que ellos tienen que hacer. Y bueno, volviendo al tema de que la UDEM recibió esta invitación, pues como les decía, se integró un grupo donde estamos pues diversas personas ahí interviniendo y aportando, porque como yo les platicaba, la invitación la recibió el director y me la hizo saber a mí porque yo doy la clase de Derecho Ambiental, pero es un trabajo que es muy difícil, por no decir que imposible, hacer por una sola persona, el darle una aportación relevante a una corte internacional. Entonces, el equipo se integró inicialmente en cuanto al área de derecho ambiental, ahí tenemos al exalumno Diego Saldívar, que él es especialista en derecho ambiental. De hecho, él es abogado ambientalista que se desempeña en Xcaret. Entonces, por eso no está hoy conectado, porque está muy ocupado en Cancún. Este, también, pues yo estoy por la parte de derecho ambiental. Pero pues imagínense que si nos dirigimos ante una corte de derechos humanos, pues necesitamos un especialista en derechos humanos y por eso tenemos aquí a la maestra Laura Esparza. Y al ser una corte internacional, pues también necesitamos conocimiento sobre eso, sobre esos temas. Entonces tenemos a la doctora Rosa Guzmán, especialista en derecho internacional, que en esta ocasión pues aportó ideas muy importantes sobre el derecho internacional público. Y pues estaban trabajando con nosotras algunas asistentes de investigación. Hay una materia co-curricular en la que ustedes pueden, los que son alumnos, perdón, pueden participar como asistentes de investigación de un profesor. Justo es una de las iniciativas de la Dirección de Investigación. Entonces, bueno, estaban ya trabajando con nosotras algunas alumnas. De hecho, aquí en la foto falta tenemos una alumna más que en su momento estaba colaborando en derecho y carreras afines. El doctor Raúl Morales recibió una invitación de la Corte expresamente para que la UDEM participara. Entonces, esa invitación pues me la hizo saber el doctor Raúl y a partir de ahí es como, me la hizo saber a mí porque yo soy profesora de Derecho Ambiental, no por otra cuestión, y así fue como se integra este grupo de investigación del que pues ahora en 2025 pues estamos hablando, ¿verdad? Del día de hoy, que estamos aquí reunidos para eso. Entonces yo les decía que a estos escritos que la Corte invitó a que se presentaran, les llamamos amici curiae, ese es en plural, o amicus curiae en singular. Y pues que primero hay que hablar de qué es un amicus curiae. Y vamos a ver aquí que, por ejemplo, si ustedes piensan en un juicio, como nosotras tres somos abogadas, pues estamos muy relacionadas con estos temas, pero sé que no todos en el público necesariamente lo conocen. Entonces, si pensamos en un juicio, probablemente estemos pensando en las dos partes antagónicas, las dos partes que están en conflicto y el juez. Obviamente puede haber más actores, no solo estos, pero son los principales. Entonces, alguien que no forma parte de este triángulo, pues no tendría por qué intervenir en el juicio, pero sí hay una forma de hacerlo. En algunas ocasiones se permite participar a través de un amicus curiae. Amicus curiae es un término en latín, entonces lo que significa es amigos de la corte. Y lo que quiere decir es que como amigos de la corte vamos a colaborar con la corte, vamos a cooperar, sobre todo poniéndole en la mira algunos puntos que queremos que la corte tome en cuenta cuando toma una decisión o, por ejemplo, información muy especializada. Los jueces, pues, salvo excepciones,
son abogados. En la Corte Interamericana, esta que les estoy hablando, todos son abogados. Entonces, los jueces en general, pues no tienen información especializada sobre cuestiones, por ejemplo, históricas, de biología, de química, etcétera, que en este tema de emergencia climática, pues vienen muy a cuento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en las opiniones consultivas, en estos procedimientos en que los estados le pueden solicitar a la Corte que opine sobre un tema, también se pueden presentar escritos de amicus curiae. O sea, también podemos, aunque no estamos formando parte del procedimiento, sí podemos aportar ideas, sí podemos aportar información relevante o, por ejemplo, testimonios. Hay gente que aporta su experiencia sobre alguna cuestión relacionada con lo que le consultan a la corte. Hay que tomar muy en cuenta que lo que se le dice a la corte no es obligatorio para ellos implementarlo, aplicarlo, sino que solo estamos contribuyendo para tratar de ayudarlos en la labor que ellos tienen que hacer. Y bueno, volviendo al tema de que la UDEM recibió esta invitación, pues como les decía, se integró un grupo donde estamos pues diversas personas ahí interviniendo y aportando, porque como yo les platicaba, la invitación la recibió el director y me la hizo saber a mí porque yo doy la clase de Derecho Ambiental, pero es un trabajo que es muy difícil, por no decir que imposible, hacer por una sola persona, el darle una aportación relevante a una corte internacional. Entonces, el equipo se integró inicialmente en cuanto al área de derecho ambiental, ahí tenemos al exalumno Diego Saldívar, que él es especialista en derecho ambiental. De hecho, él es abogado ambientalista que se desempeña en Xcaret. Entonces, por eso no está hoy conectado, porque está muy ocupado en Cancún. Este, también, pues yo estoy por la parte de derecho ambiental. Pero, pues imagínense que si nos dirigimos ante una corte de derechos humanos, pues necesitamos un especialista en derechos humanos y por eso tenemos aquí a la maestra Laura Esparza. Y al ser una corte internacional, pues también necesitamos conocimiento sobre eso, sobre esos temas. Entonces tenemos a la doctora Rosa Guzmán, especialista en derecho internacional, que en esta ocasión pues aportó ideas muy importantes sobre el derecho internacional público. Y pues estaban trabajando con nosotras algunas asistentes de investigación. Hay una materia co-curricular en la que ustedes pueden, los que son alumnos, perdón, pueden participar como asistentes de investigación de un profesor. Justo es una de las iniciativas de la Dirección de Investigación. Entonces, bueno, estaban ya trabajando con nosotras algunas alumnas. De hecho, aquí en la foto falta tenemos una alumna más que en su momento estaba colaborando y pues también ellas aportaron, por ejemplo, con búsqueda bibliográfica, revisión de literatura, etcétera. Y pues finalmente en noviembre del año 2023 presentamos un escrito ante la Corte sobre un tema muy particular que nos interesó en el grupo, que es la temática de las mujeres defensoras del medio ambiente en México, porque notamos que se requería una especial atención, porque imagínense que los estados de Colombia y Chile le estaban haciendo muchas preguntas a la Corte Interamericana y le hacían preguntas sobre los defensores del ambiente y sobre las mujeres, pero no sobre la intersección de tener esas dos condiciones de ser mujer y defensora ambiental al mismo tiempo. Eh, Quiero destacar que realmente cuando les estamos nosotros mostrando que trabajamos en equipo, no es un discurso, o sea, realmente sí lo hacemos, o sea, estamos interconectados, aprovechamos las fortalezas de cada uno, entonces no es lo mismo hacer investigación en lo individual solo que hacerlo pues con otras personas
que están apoyando, en las que confías, que, o sea, realmente hacer una sinergia, como le titulamos a la sesión del día de hoy. Algo que ha ayudado mucho es que tenemos una metodología en común, o sea, prácticamente aquí las profesoras, el exalumno, trabajamos con el método cartesiano. Se han ido uniendo otras personas, aparte de las que ya les presenté como origen del grupo, seguramente la doctora Rosa les platicará sobre eso. Eh, pero como surge el grupo es con una metodología en común. Hemos hecho investigación documental y de campo. En derecho muchas veces la investigación es solo documental, pero al tener diferentes integrantes nos ha permitido también explorar la investigación de campo. Por ejemplo, el exalumno Diego Saldívar, él estuvo haciendo unas solicitudes de información pública, hemos hecho entrevistas, etcétera. Tenemos intereses comunes pero diferenciados, o sea, creo que todos estamos en el grupo interesados en la cuestión de las mujeres defensoras del ambiente, pero cada quien tiene también sus propios intereses y eso nutre al grupo. Y puedo decir que un factor determinante es que todos nos respetamos y que tenemos una admiración por el trabajo que hace cada quien. Entonces, el hacer investigación de esta forma, pues es fructífero, da muchas satisfacciones y además el tener el apoyo de la dirección de investigación, el que hagan sesiones como esta, que realmente pues han comprendido también esta forma diferente que estamos haciendo nosotros de la investigación jurídica porque no es tradicional estar trabajando en equipo. Claro que hay quien lo hace, pero no es tan común. El tener este apoyo también es determinante. Por ejemplo, el que ahora tengamos una asistente de investigación para el equipo ha sido también un cambio importante. Entonces, todas estas sinergias entre nosotras, pero también con las diferentes áreas de la universidad, con el departamento de Derecho, que también ha comprendido esta forma de trabajar, creo que son pues realmente lo que nos permite el que empezamos en 2023, pero es 2025. Tenemos proyectos actuales y tenemos también proyectos pensados a futuro. Con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias. Como ya mencionaba la doctora Angelina, pues el trabajo en equipo ha sido fundamental desde que inició el grupo de investigación, ¿no? Y podemos ver cómo por el tema, que es el grupo de emergencia climática y derechos humanos, pues convergen estas tres áreas que ya nos platicaba. Angélica, tienes prendido tu micrófono. Si ustedes les gusta su tema, encuentran la forma de responder. Angélica, Han leído. O está sea, prendido tu micrófono. Gracias. Entonces, sí es importante pues este trabajo en conjunto, ¿no? Y que cada una ha aportado desde sus áreas de experiencia y lo mismo con los estudiantes, las estudiantes que también mencionaba la doctora Angelina, que nos han aportado mucho en cuanto al trabajo de investigación y que vemos que podemos también contribuir en el fortalecimiento de esas capacidades de los estudiantes, ¿no? Y que descubran áreas que no necesariamente tenemos el tiempo, los programas para ver dentro del programa académico. Dentro de las actividades del grupo de investigación, hemos hecho varias cosas. Evidentemente, iniciamos con la parte del escrito de Amicus Curiae, que ya nos platicaba la doctora Angelina. Ese fue nuestro punto de partida, fue la actividad inicial del grupo. Y luego ya, como decía Angelina, finalmente nos integramos muy bien en el trabajo en equipo, nos entendemos bien, trabajamos con los mismos objetivos y las metodologías y entonces seguimos avanzando hacia otras actividades y hacia la consolidación del grupo de investigación. Después del escrito de Amicus, trabajamos en presentarnos en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la audiencia participamos la doctora Angelina y yo asistiendo a Manaus, en Brasil, para poder expresar de forma oral las observaciones que nos interesaba hacer llegar a la Corte Interamericana. Ahora, si bien nos trasladamos nada más dos integrantes del equipo,
La realidad es que estuvimos muy coordinadas con el resto del equipo y estuvimos en mucha comunicación con la maestra Laura y con Diego, em, porque cada uno, repito, teníamos nuestras áreas de expertise. Entonces había secciones pues que eran del dominio de ellos dos y que necesitábamos nosotras alimentarnos de esos conocimientos y de esa experiencia para poder luego transmitirlo a la Corte Interamericana. Entonces, si teníamos alguna duda, pues les escribíamos, estuvieron muy al pendiente de la audiencia, de todo lo que estaba pasando y de verdad que hubo mucha coordinación también en ese aspecto. Después de la audiencia de la Corte Interamericana y que seguimos trabajando en el tema, hemos participado en varias conferencias dentro y fuera de la universidad. Estuvimos en el Congreso de Derechos Humanos del CEGI tratando el tema de las mujeres defensoras del medio ambiente. Nos invitaron también al Diplomado de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que se fue en este año, es un poquito más reciente, de septiembre de 2025. Se organizó también un webinar sobre las primeras reflexiones relacionadas con la opinión consultiva 3225, que fue precisamente a la que aportamos nuestras observaciones en el Amicus. Y en este mes, en noviembre, fuimos al Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, el Congreso de la Flaxo en Buenos Aires, Argentina, donde también participamos en una mesa especial sobre emergencia climática y mujeres defensoras. Entonces, hemos estado difundiendo tanto la opinión consultiva en lo general, porque hay varios temas que son importantes sobre emergencia climática y derechos humanos, como el tema específico de nuestro amicus, que era sobre mujeres defensoras. Entonces hemos hecho ese trabajo y por eso el grupo decidimos extenderlo un poquito en la denominación, ¿no? Que sea emergencia climática y derechos humanos para poder abarcar este universo de temas relacionados con esta cuestión. Además de las conferencias, tenemos un curso colegiado que genera esta relación entre los cursos de Derecho Internacional Público y Derecho Ambiental, en donde hacemos que los alumnos participen en una actividad que es la realización de un amicus, es trabajo en equipo, así como hicimos nosotras. Y entonces en esos equipos los alumnos proponen un tema específico y realizan un amicus curiae como si lo dirigieran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hacemos también la simulación de la audiencia ante la Corte Interamericana, donde también nos han apoyado miembros del grupo de investigación, actuando como jueces de la Corte. Y ahí, pues bueno, plantean preguntas a los estudiantes y se hace esta interacción como si fuera entre los equipos y los jueces de la Corte Interamericana. Eso también nos parece importante porque estamos trasladando nuestra experiencia dentro del grupo de investigación hacia las clases, hacia las estudiantes que tenemos. En cuanto a la formación de alumnos también, ya mencionaba la doctora Angelina, tuvimos asistentes de investigación desde la actividad inicial del amicus. Nos apoyaron en la sistematización de sentencias, por ejemplo, les pedíamos que localizaran sentencias relacionadas con el tema de las y los defensores del ambiente, cuestiones de los derechos que nos interesaban, ciertos conceptos como el entorno seguro y propicio. Hicieron mucha labor en cuanto a la búsqueda de información, sistematización, revisiones en general de literatura y demás. Entonces fue muy importante también el trabajo de esas estudiantes. También tenemos, este semestre tuvimos un asistente de investigación dentro del marco de la cocurricular que lanza la Dirección de Investigación. Ahí también tuvimos diferentes actividades que asignamos a un estudiante que tuvimos como asistente de investigación.
relacionada también pues con todas estas actividades que ya platicábamos. Y aprovecho para hacer el comercial porque el siguiente semestre también vamos a, bueno, ya este semestre ya salió la convocatoria para solicitar asistentes de investigación y vamos a hacer otra vez la solicitud. Entonces, para los estudiantes que tenemos por aquí en la sesión, que sepan que vamos a estar proponiendo de nuevo el tema de emergencia climática y derechos humanos para seguir teniendo asistentes de investigación. Entonces, esto dentro del marco de la universidad funciona como una materia cocurricular. Entonces, tiene estos créditos, reciben formación tanto de la dirección de investigación como de parte de nosotras como grupo de investigación. Y entonces es una muy buena experiencia que creo que también puede enriquecer el currículo de nuestros estudiantes. También vamos a empezar a tener codirecciones de tesis. Este semestre propusimos varios temas de investigación para la materia del proyecto de evaluación final, que es la materia en donde los estudiantes eligen el tema de investigación que después van a desarrollar en forma de paper o de tesina. Y dentro de la lista de temas, pues estaban varios relacionados con emergencia climática y derechos humanos que vamos a asociar al trabajo del grupo de investigación a manera de codirecciones de tesis. Entonces tenemos por ahí, me parece que 2 o 3 prospectos que están proponiendo temas de investigación para codirigir. Además de la vinculación que tenemos de manera interna, tenemos también vinculación con otros institutos o con otras universidades. Dentro de la Universidad de Monterrey tenemos el Instituto de Derechos Humanos y Empresas, en donde está la maestra Laura Esparza, muy activa, con muchos proyectos también de investigación que son, pues, aparte, ¿no? de este que tenemos en conjunto. Y el semestre pasado tuvimos la visita del juez Eduardo Ferrer Magregor, que habíamos conocido en la audiencia ante la Corte Interamericana en Manaos y que el instituto trajo como Global Community Professor y nos invitaron por ahí a varias actividades en donde participó el ex juez de la Corte Interamericana y entonces también tuvimos esa vinculación. En el viaje que hicimos a Buenos Aires para participar en el Congreso de la Flaxo, hicimos también actividades con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA y con la Universidad Abierta Interamericana. Asistimos a dar una clase abierta en el caso de la Universidad Abierta sobre el tema también de emergencia climática y mujeres defensoras. Y dimos otra clase en la Universidad de Buenos Aires sobre el mismo tema, pues con los alumnos que son ya del último grado de la universidad y que mostraron también mucho interés en esta cuestión. Entonces, bueno, tenemos todas estas actividades que ya hemos realizado desde 2023 que iniciamos con el grupo y que, pues bueno, planeamos seguir enriqueciendo y seguir consolidando esto como grupo de investigación. Igual que la doctora Angelina, también agradezco a la dirección de investigación por organizar este tipo de eventos, porque creo que en la universidad muchas veces nuestros estudiantes no saben todo lo que se hace en investigación, ¿no? En varias áreas, en derecho, en ciencias sociales y en toda esta serie de eventos que ha organizado la Dirección de Investigación precisamente para difundir todo lo que estamos haciendo. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Ay, aquí hay unas fotitos de, de los varios eventos. Listo, Laura. Bien, muchas gracias. Bueno, pues me uno al agradecimiento por la invitación para nosotras de poder compartir nuestra experiencia trabajando como un grupo de investigación, este tema tan urgente en nuestros tiempos, emergencia climática y derechos humanos. De ambos. Hay muchas personas allá afuera que dudan que exista una emergencia climática, que siguen dudando que existan derechos humanos o que sean necesarios, y nosotras hemos tomado el reto de apostar a eso.
Como les había contado la doctora Angelina, la doctora Rosa, el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 2 años ha sido muy fructífero en productos de investigación, en actividades, pero también en aprendizajes hacia nosotras. Nosotras hemos crecido mucho como investigadoras a partir de este ejercicio y es por eso que el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes algunos de los aprendizajes a los que hemos llegado, algunas perspectivas nuevas que hemos tomado a partir de este ejercicio y deseamos compartirlos con ustedes para no solamente contarles lo que hemos hecho, sino tratar de inspirarles y animarles a hacer investigación en equipo y que puedan también estar cosechando los frutos de un trabajo en compañía, de un trabajo que que estoy segura que les ayudará bastante en el futuro. Bueno. Yo quiero compartir con ustedes una clase de aprendizajes, ideas, reflexiones a las que llegamos. La primera de ellas no, es una lección aprendida, es tener una exigencia alta metodológica. Como ustedes pueden saber, porque sé que han tenido profesoras bastante buenas en el ámbito metodológico, la metodología es clave para cualquier cosa que nosotros queramos hacer en el futuro, ya sea trabajos de investigación, tareas, nuestras tesis, nuestros PEFs, demandas, lo que nosotros queramos hacer, la metodología va a ser esta estructura que vamos a seguir para lograr el objetivo que nos proponemos. En ese sentido, una metodología bien hecha te da más de la mitad de la posibilidad de que las cosas te salgan bien. Pero cuando trabajas en equipo, esto aún se vuelve más importante, porque tenemos que realizar una metodología donde nosotras podamos crearla en conjunto, pero al mismo tiempo adquirir el compromiso de cumplirla. Cuando uno trabaja en equipo, tiene que poner de su parte para dar confianza al resto del equipo que el trabajo se va a hacer con como se ha planeado, en el tiempo que se ha planeado y con la calidad que se ha planeado. En ese sentido, lo que nosotros aprendemos es que por una parte, tener una metodología adecuada nos ha ayudado bastante, pero también en crecer. Ahora, cada vez que hacemos un trabajo en conjunto, nos ponemos una meta más alta metodológicamente, tratamos de tener aún un mayor rigor para dar de nosotras como investigadoras documentos con aún mayor nivel de calidad y que puedan ser replicados o replicables por otros investigadores e investigadoras en el futuro. Otra aprendizaje que nosotras tenemos es ampliar nuestras perspectivas. Como les decían las doctoras, este tema que nos une logra encontrar una coyuntura entre nuestras áreas de especialidad. Cada una de nosotras tratamos de aportar lo mejor que de nuestras áreas para resolver una problemática jurídica en concreto. Pero cuando nosotros hacemos eso, también hemos estado ganando información, formación y visión de distintas áreas. Es decir, yo cada vez más conozco más temas de derecho ambiental que yo antes no conocía. Ahora sé muchas cosas de derecho internacional que antes no sabía y que estoy segura que han enriquecido mi investigación incluso más allá de este trabajo, de este grupo de trabajo. En ese sentido, también las asistentes de investigación, todas las estudiantes que hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo, nos han enriquecido con su visión y con su perspectiva de cómo explicamos los temas, de cómo los queremos abordar, pero esto no sería posible sin tener apertura y diálogo.
un aprendizaje es que si uno quiere trabajar en equipo, tiene que estar dispuesto a escuchar nuevas visiones, a escuchar nuevas formas de solucionar problemas, pero también de comunicarse. Formar este diálogo, este intercambio de ideas es lo que nos permite crecer. Otro aprendizaje que queremos compartir con ustedes es la importancia de unir habilidades. No solamente es importante compartir conocimiento, nosotras nos encanta compartir conocimiento, si no, no seríamos profesoras, pero también compartir habilidades es algo muy generoso que hemos logrado a partir de ese trabajo colegiado, porque podemos reconocer que cada persona tiene habilidades, gustos e intereses muy distintos, tiene formas de pensar distintas a nosotras y hay mucha generosidad en quererlo compartir con el resto del equipo. Por ejemplo, desde cosas tan simples como cómo utilizar mejor un documento de Excel, cómo debería estructurarse, cómo podríamos hacer un documento aún más creativo. Aquí entre nosotras hemos podido encontrar estas habilidades. De pronto alguien dice, a mí me queda muy bien esto, yo lo hago así. Y esa generosidad en compartirlo nos ha hecho que cada vez como equipo tengamos un conocimiento, unas habilidades ya instaladas, cada vez tenemos mejores métodos para afrontar los distintos productos de investigación que queremos y nos ha permitido decir que nuestras habilidades están cada vez más unidas en favor de la investigación. Otra aprendizaje que podemos dar es que cuando uno trabaja en equipo, su impacto es mayor. Si bien cada persona, cada investigador, investigadora que nos acompañan y ustedes en el futuro, cuando sean investigadores, estoy segura que tienen metas ambiciosas que van a poder lograr y que su investigación hace la diferencia allá afuera. El hecho de trabajar en equipo nos permite que cada vez tengamos más posibilidades de que esta investigación rompa fronteras, como les han contado anteriormente, porque se van ampliando las redes. Entonces, cada vez que nosotras empezamos a trabajar juntas, nuestra red se va ampliando y se va nutriendo de las propias personas nuestras alumnas con las que tuvimos la oportunidad de hacer equipo, el día de hoy ya son egresadas algunas que se han llevado estos conocimientos, este interés sobre cómo las mujeres son las que están defendiendo el planeta y los derechos humanos ante una emergencia así y lo están, hemos estado repartiendo un poco esta idea transformadora que genera un mayor impacto al final de cuentas en cuanto al conocimiento, pero también de que cada vez tenemos proyectos que involucran otras universidades, otros lugares, otros investigadores, investigadoras, que nos han ido posicionando en equipo como referentes al respecto en México. Cuando nosotras empezábamos a trabajar en esto, veíamos que esta coyuntura de mujeres defensoras, del medio ambiente y del territorio, pero de una perspectiva de derechos humanos, estaba siendo poco abordado. Y entonces, cada vez que hemos estado aportando a esa discusión, han salido nuevas voces de otros lugares que nos han ayudado a difundir o hacer visible el trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Monterrey. Otra, otro elemento de este impacto es la oportunidad cada vez para hacer análisis más profundos. Como les decía, ya una vez que nos pudimos poner de acuerdo de cómo trabajar,
de quién era buena en qué, de cuáles son los temas de coyuntura, pues ahora queremos que nuestra investigación sea más profunda, que aspire a objetivos cada vez más complejos. Por lo tanto, estamos buscando que nuestra investigación cada vez tenga un impacto mayor también en el ámbito de las ciencias jurídicas. Finalmente, como perspectiva y aprendizaje de este trabajo es que cuando nosotras decidimos converger estos saberes, también ganamos acompañamiento. Y es a veces muy poco valorado o se habla poco de eso allá afuera, pero cuando uno hace investigación, algunas veces viene la frustración, viene el miedo de no poder terminar algo, de no estar encontrando la información, eh, la desconfianza de si voy bien por donde estoy investigando. eh, es un trabajo que también requiere de cierto temple y que te reta cada vez que haces un nuevo artículo, cada vez que preparas una nueva conferencia, vienen todas estas ideas que a veces pueden ser complejas. Pero cuando uno decide trabajar en equipo, tiene compañeros, tiene compañeras al lado que están pasando por lo mismo y que hacemos que podamos encontrar respuesta a estas preguntas para que al final el proceso de investigación sea mucho más divertido. Que ustedes no lo crean, el trabajo que nosotras hacemos en conjunto haciendo todas estas cosas que les han contado es sumamente divertido, entretenido, retador, da una plenitud indescriptible, pero que no es lo mismo si uno lo hace solo. Entonces, estos lazos de compañerismo que hemos ganado y que hemos estrechado a lo largo de estos años, nos dejan algo en lo personal a cada una de las investigadoras, pero estoy segura que también están dejando huella en los y las estudiantes que están formando cada vez más parte de este tipo de proyectos. Así, para concluir, queremos hacerles saber que hacer investigación es un reto, pero es un reto muy satisfactorio, que hay que encontrar los puntos que valga la pena investigar y que valga la pena que nuestras voces se oigan para cambiar el mundo allá afuera, que cuando uno lo hace en equipo es aún más, más fácil, más satisfactorio y que les animamos a todos y todas a tener esto en cuenta para sus proyectos futuros. Con eso concluiría esta intervención y cedemos ahí el uso de la voz a las organizadoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las tres por su participación. Ahorita, pues me gustaría invitar a los participantes a alguna pregunta, alguna duda, a algo que quisieran compartir o preguntar a nuestras ponentes para dar este tiempo de intercambio de ideas, que pues también es parte importante para el crecimiento de todos. Adelante, si alguien quiere abrir el micrófono. Adelante, Philip. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la excelente presentación, muy interesante. Felicidades por todo lo que lograron. Yo tengo una pregunta muy específica. Entiendo que trabajaron ustedes en equipo y hay muchos retos porque todos, como bien lo presentaron al inicio, cada quien tiene su especialidad. Yo les quisiera preguntar si les ha tocado, como hablaron, ¿no? De que la necesidad de una metodología y que se están ampliando, trabajando cada vez con más gente a nivel internacional. Si han trabajado con, ¿cómo les ha ido? ¿Qué recomendación podrían dar en específico para trabajar con otros equipos que a veces tienen visiones del trabajo, de la metodología, otras universidades que tienen otras preferencias o corrientes metodológicas o incluso menos carga docente que nosotros o menos recursos que nosotros?
Y específicamente si han tenido la oportunidad de colaborar fuera del derecho, porque al final cuando somos parte de la misma disciplina, pues no sé, ciencias sociales somos muy constructivistas. Yo trabajo con médicos, son súper positivistas. Desde ahí son dos visiones de hacer investigación y no hablamos el mismo lenguaje, siempre hay un riesgo que una disciplina quiera ser la que domina la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho pasa a veces incluso cuando trabajamos ciencias sociales con derecho, ¿no? Que algunos dicen, no, los de derecho no los sacas de la Constitución y de las leyes y los de sociales pues no tienen estructura, ¿no? Entonces quisiera saber qué recomiendan si han trabajado con equipos de otras disciplinas, qué metodología o acuerdos, cómo han llegado a ellos. Y de no ser el caso, pues dentro del mismo mundo del derecho, que es sumamente amplio y diverso, ¿qué nos podrían recomendar? Gracias. Así que, ¿quién quiere contestar? Bueno, si quieren empiezo y luego si quieren complementar también. O sea, investigación propiamente con personas de otras áreas del conocimiento no hemos hecho hasta el momento. Sin embargo, sí hemos tenido difusión de estos temas a personas de otras áreas del conocimiento. Justo pues acabamos de estar en Flaxo, pues aunque ellos son importantísimos en temáticas de ciencias sociales, pues el derecho no es en lo que más destaca, ¿no? O sea, creo que son mucho más destacados en las relaciones internacionales, la sociología, la ciencia política, etcétera. Claro, ahí el reto es, por ejemplo, nosotros explicar esto de una forma que sea comprensible para una persona de otra profesión y también pues recibir los comentarios y las preguntas que nos hacen al respecto, porque eso también nos obliga como a salirnos de esta estructura que tenemos los abogados tan predefinida. Y también pues acabamos de integrar al equipo a una exalumna de ciencia política, Paola Rivera, precisamente para ir dando un toque, pues que no sea solo de derecho, sino irnos ampliando a otras áreas del conocimiento. A ella la integramos en gran parte pues por su gran interés al tema ambiental. Ella acaba de hacer, ya terminó los episodios. Ella hizo un podcast que se llama Huella Viva sobre temáticas ambientales, entrevistó a mucha gente, entre esos pues profesores de la UDEM. Bueno, pues también ella seguramente aportará una visión distinta a la inercia que nosotros ya traemos como abogados, pero aún así ha sido eh, o sea, finalmente esto es como con los médicos, ¿no? O sea, como juntar un cardiólogo, un neurólogo, un pediatra. En parte estamos así nosotros, que aunque seamos abogados, eh, abogadas la mayoría y Diego abogado, tenemos visiones muy distintas sobre una misma problemática y tenemos también pues cuestiones muy diferentes que aportar. Entonces, sí, claro, explotarlo eso y llevarlo a otras áreas, pues será todavía mucho más interesante y más nutrido. No sé si quieren agregar algo. Sí, en el sentido de hecho, la pregunta de Philip me hizo más pensar que realmente tener una respuesta, ¿no? Más bien me voy a pensar efectivamente cómo hacemos para integrar otras áreas, porque es verdad, en este momento, pues las tres somos de derecho, Diego también es abogado. Entonces, si bien somos de áreas distintas y podemos tener visiones distintas del tema, la realidad es que en términos de trabajo, en la práctica, pues hemos trabajado, hemos coincidido en la metodología. Entonces, no hemos tenido todavía ese reto de decir, bueno, estamos incorporando a otras áreas y ver qué retos puede haber en ese sentido. De hecho, en investigación hubo una convocatoria a la parte de presentar los retos. Nosotras no tuvimos asignado un reto para este semestre, pero pues el objetivo sería ampliarlo, ¿no? A estas áreas de investigación y sabemos que cuando se lanzan estos proyectos, pues hay que incorporar a otras áreas y se va nutriendo un grupo de investigación más importante y en ese momento, pues también tendremos que
que abrirnos a otras metodologías y a otros perfiles y en fin, ¿no? Y ver cómo hacemos para salir de nuestra burbuja del derecho. Y yo, por otra parte, quisiera aportar, si yo pensara en algunas claves o algunos puntos que tal vez en otras oportunidades me han servido cuando trabajamos, no necesariamente interdisciplinario, sino con otras universidades, otras perspectivas, otras metodologías, serían dos. Una construcción metodológica a partir de la deliberación, sentarse a deliberar qué sí va a ser un objetivo y qué no va a ser un objetivo, quién se va a encargar y bajo qué compromisos se adquieren o no. Y por otra parte, en mi experiencia y perspectiva, la clave de trabajar en este tipo de colaboración es un excelente liderazgo. El liderazgo de un proyecto de investigación tiene la posibilidad de destrabarnos cuando nos empezamos a conflictuar o a llegar a puntos que no estemos avanzando como equipo, en especial cuando se tiene trabajo desde otras universidades o desde otras latitudes. Esas, esos mecanismos predefinidos de toma de decisiones para avanzar, me parece que recaen en el líder de la investigación, y cuando esa persona es muy buena, salen las cosas avante, y cuando no, pues puede ser el trabajo un poco menos eficiente. Muchas gracias. Como bien dijo Rosy, es muy de actualidad en la UDEM, por lo menos ya que tenemos los retos que son por definición multi, si no es que interdisciplinarios, entonces me ayudan mucho sus comentarios. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Bien, hay oportunidad de una o dos preguntas más, si alguien, o comentario, si alguien desea comentar o preguntar algo, adelante. Bueno, pues parece que no hay más comentarios ni preguntas. De todas maneras, puse en el chat una liga para solicitarles que respondan una breve encuesta de 3 preguntas sobre qué les pareció pues esta sesión, e invitarlos a que comenten sobre algunas otras temáticas que serían de interés. Y al no haber más comentarios, les doy la palabra a Laura, Angelina, Rosy, si gustan despedirse de alguna forma, con algún comentario, unas últimas palabras antes de ya dar yo la despedida. Otra vez, ¿quién empieza? Tú, Rosy. En el orden en el que vamos, Angelina. A ver, Angelina. Bueno, bueno, pues nuevamente agradecer el espacio, y también pues veo que hay aquí estudiantes, algunos son de mi grupo de metodología, otros son de otros, vaya, no son mis estudiantes en este momento, pero reconozco sus nombres, y decirles que la investigación pues cada vez es más divertida. O sea, la investigación académica antes prácticamente se pensaba que una persona se la iba a pasar en la biblioteca y no lo iba a conectar con la realidad. Pero aquí pues vemos justo cómo este grupo empieza con lo que le decimos investigación aplicada. O sea, no es una investigación teórica abstracta, sino una investigación muy aterrizada a algo que estaba sucediendo y que hoy por hoy sigue siendo un tema en boga, que es el de la opinión consultiva. Además que, bueno, el contenido de la opinión, esto de hablar de emergencia climática, pues no hay duda que es una problemática de las más graves que enfrenta la humanidad. Entonces, no piensen que la investigación es aburrida o que, ay, bueno, a estas 3 maestras les gusta, pero nada más a ellas. No, o sea, cada vez la vemos más conectada. De hecho, por ejemplo, a nosotros en la UDEM, la Dirección de Investigación, nos mide mucho que nos está midiendo el impacto social que tienen nuestras investigaciones, o sea, cómo impacta lo que nosotros estamos estudiando en la sociedad.
Y aunque no quieran dedicarse, aunque decidan no dedicarse a la investigación académica, que bueno, ustedes se lo perderán porque como una vez me dijo un exalumno, ¿en serio le pagan por hacer investigación? De que, qué bien. Pero si dicen, no, a mí lo que me gusta es otra cuestión, como por ejemplo ser juez, litigar, etcétera. Créanme que si ustedes hacen su trabajo con este enfoque de metodología, de ciencia, de investigación, van a ser mucho mejores, van a generar confianza, prestigio, nos acerca más a la ética, la investigación científica, claro. Puede variar, puede haber investigación sin ética, pero pensando en los parámetros esperados, entonces yo los invito a que en su vida profesional, desde el ámbito en el que se desempeñen, piensen en la investigación, la vean como una oportunidad para ser mejor profesionista, pero también para ser un mejor ser humano. Sí, en el mismo sentido que de la doctora Angelina, además de invitarles a que piensen en la investigación, piensen también en el trabajo en equipo. Muchas veces vemos dentro de nuestros cursos o incluso dentro de nuestro entorno profesional que de pronto no nos gusta trabajar en equipo, ¿no? Que siempre que hay un trabajo colaborativo, pues como que nos quejamos porque nos gusta trabajar solos y creo que se da mucho en el ámbito del derecho, que estamos muy aislados, muy acostumbrados a que nosotros hacemos solos una demanda, un escrito, lo que sea. Entonces también les invito a considerar esta parte, a estar abiertos al trabajo en equipo, porque también, como ya explicaba Laura, pues eso nos enriquece muchísimo, aprendemos muchas cosas de los demás. Yo igual he aprendido mucho de la doctora Angelina, de Laura, en sus áreas de experiencia, tanto en el derecho como en las herramientas y habilidades, como comentaba Laura. Entonces hay que aprender a valorar ese tipo de trabajo, a ser abiertos, a estar siempre a la escucha, a comunicarnos con los demás, qué nos gusta, qué no, qué podemos hacer juntos. Y eso pues nos va a aportar muchísimo en nuestra profesión en general. Porque bueno, yo sé que muchos dicen, no, yo no voy a hacer investigación, a lo mejor no, pero sí vas a tener que trabajar dentro del contexto de una empresa, de un despacho, de un equipo en general. Y pues bueno, espero que esta exposición les haya también aportado algo de apertura en ese aspecto. Muchas gracias. Pues por último, yo nada más quisiera reconocerles a todos quienes están acá formando parte de la audiencia por dedicar su tiempo a conocer más sobre la investigación, sobre las actividades que se realizan dentro de la universidad. Mi único cierre sería pues agradecer a la Dirección de Investigación y a la Universidad de Monterrey por fomentar estos espacios que logran que seamos una comunidad universitaria cada vez más crítica y proactiva. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho.